Olá, bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter com nós um grande amigo e jogador hoje na atualidade do Clube Nacional, el central Claudio Núñez, apesar de que juega na lateral também. Assim que, Claudio, bem-vindo. La verdad que é um gusto poder tenerte acá, ¿verdad? Siempre, yo creo que hace años nos conocemos, tuvimos la oportunidad de compartir el vestuario juntos y hoy obviamente con todo ese tiempo y nacional, ¿verdad? Una trayectoria que ya hace años ahí. Esa era mi intención, poder traer un jugador en la actualidad con todo lo que vos ya tenés ahí jugando en primera, copas internacionales, en fin, Claudio, para mí es un placer tenerte acá, estoy seguro que vamos a poder pasar un excelente mensaje a toda la gente. Hola Dudu, ¿cómo estás? Placer de estar aquí hoy compartiendo con vos, ¿verdad? Como decís, años de amistad, años de fútbol. Bueno, esperamos estar a la altura de lo que es el podcast, ¿verdad? Estamos siguiendo siempre, entonces estamos para pasar un buen rato, Dudu. Dale, muchísimas gracias, Claudio. Así que bueno, normalmente, Claudio, obviamente que siempre que traigo jugador, ex jugador, gente que está en el deporte, trato de hablar del inicio de la trayectoria de un jugador, ¿verdad? Mucha gente que nos sigue, a veces son muchos jóvenes también que nos siguen, sabe la dificultad que uno enfrenta, o de por ahí también tiene una curiosidad, ¿verdad? De saber cómo empezaste, ¿verdad? Cómo fue el inicio, famoso te va a la escuelita, de la escuelita te va a una formativa, ¿verdad? Y ahí empieza la carrera, la trayectoria, ¿verdad? Y hay cada historia que cuento en el inicio, ¿verdad? A veces uno que ni se dedicaba a eso al final se tornó jugador, en fin, muchas dificultades, muchos obstáculos que uno pasa. Así que quiero hablar un poco de ese inicio tuyo, Claudio, ¿verdad? ¿Cómo fue tu inicio desde tu infancia, ¿verdad? Hasta entrar en una formativa, dónde empezó todo. Quiero que me comente un poco eso. Bueno, Dudu, como estaba diciendo, empecé en la escuela de fútbol San Gerardo de Luque, ¿verdad? Una escuela de fútbol que tenía la presidencia de mi abuelo, ¿verdad? Ah, Mi papá como mi entrenador, mi primo sí. como mi otro entrenador y otro tío como entrenador también. Entonces, una escuela fue familiar, ¿verdad? Iniciamos ahí, tuve, vamos a decir, la bendición de tener eso, ¿verdad? Para poder que ellos puedan seguir mis pasos de inicio, ¿verdad? Y darme Claro. el camino correcto para poder seguir esta profesión, ¿verdad? Que como vos dijiste, sufrí muchos obstáculos y todo eso. Bueno, siguiendo el tema, ¿verdad? Empecé en la escuela de fútbol San Gerardo, fui creciendo ahí con mi familia, luego pasé al Club Trinidense, donde ahí hice todas las formativas, ¿Con cuántos años, donde Claudio? con 15 años fui a Ah, con Trinidense. 15. 15 años Trinidense, estuve haciendo formativas, estuve en reserva, que es la fase previa, ¿verdad? A la primera división, donde me tocó debutar, ¿verdad? Ya a los 17 años, ¿verdad? Con Trinidense en la categoría intermedia. Entonces, eso fue ya un logro muy importante para mí, ¿verdad? A esa Claro. edad también, sabiendo de todas las cosas que tenemos en intermedia, ¿verdad? Que conoces muy bien también. Entonces, ese fue mi primer paso. Logré el ascenso con Trinidense a primera. Jugué un año en primera. Después volví a jugar con Trinidense en la intermedia, ¿verdad? Y luego me tocó pasar al Club Nacional, ¿verdad? Donde actualmente estoy y estoy muy a gusto, estoy muy Claro. contento. Y nada, siguiendo esos pasos de lo que me Claro. toca, ¿verdad? Y cada vez ir creciendo más, ¿verdad? Así mismo. Y Claudio, decime, ¿cómo fue esa bueno, ascender obviamente que es un logro inesquecible, ¿verdad? Subí a la primera. Tu debut en primera, ¿cuándo fue con Trinidense? ¿Tus primeros partidos o cómo vos tuviste minutos ahí o después bajaste? ¿Cómo fue eso? Porque obviamente eso seguramente te marcó también, ¿verdad? Claro, como está diciendo, yo debuté el primer partido de Trinidense en Primera División 2017. Ya jugué ese primer partido justamente contra Olimpia, jugamos ese Ah, primer partido. Jugué ya de central ahí con un gran jugador también que es Caito Martínez, era un ah, central también que me enseñó mucho, ¿verdad? Si te vengo a contar todos los compañeros que tuvimos a estar todas las tardes, ¿verdad? Pero con él me tocó, ¿verdad? Es un día, vamos a decir, que quedó claro, marcado para mí, ¿verdad? Entonces por por eso eso. yo recuerdo bien también. ¿Dónde fue ese Entonces partido? fue en el Estadio Defensores, también Defensores. debutaba en el Estadio Defensores también. Como vos decís, ¿verdad? Venía de la intermedia, que fue Claro, un paso diferente, vamos a decir, a lo que es la categoría intermedia, ¿verdad? Entonces, ese fue mi primer partido que, como te dije, quedó marcado para mí. Jugué ese año 25 a 30 partidos en Trinidense en primera división, donde después también, como está diciendo, ¿verdad? Que me tocó también claro. la tristeza de descender, ¿verdad?
Pero bueno, igual seguimos esto de Claro. fútbol. Jugué un año más en Trinidense en Intermedia 2018, donde hicimos una buena campaña, llegamos hasta cuartos en Copa Paraguay, Mm, eliminando la Olimpia, a Nacional también ahí. Entonces, también hice un buen campeonato en Intermedia de ese año con Trinidense claro. y 2019 ya fui para la pretemporada para Nacional. Y vos decís que ese partido contra Nacional fue lo que marcó, Claudio, seguramente por eliminar a ellos, ¿verdad? En ese entonces. Podría ser, creo yo, porque venía haciendo bien el trabajo también yo, Claro, entonces también tuvimos ese partido que sabemos la de importancia la, que la tiene. importancia que tiene también contra Olimpia, ¿verdad? Entonces creo yo que esos partidos también marcaron para que yo Claro. pueda dar ese gran paso, ¿verdad? En mi carrera. Y en ese entonces usted estaba intermedia, Estábamos intermedio. ¿verdad? Y ahí le eliminaron un equipo de primera que obviamente marca mucho, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, Claudio, después de ese inicio, ¿verdad? De salir de Trinidense, obviamente un equipo muy respetado, ¿verdad? Hasta ahora, ese año vuelve a primera, pero obviamente que no se compara con lo que es Nacional, ¿verdad? Hay un traspaso, hay una situación de una casaca a la otra, ¿verdad? ¿Cómo fue sentirse llegar a un club como Nacional, la oportunidad única? ¿Cuántos años vos tenías en ese entonces? Tenía 20 años tú cuando eso. Imagina, 20 años, ¿entendés? Y llegando a un club como Nacional, o sea, realmente es una sensación también, una emoción que no te va a olvidar. Pero contame cómo fue sentir eso también, ¿verdad? Los primeros días, el debut tuyo, ¿verdad? No sé quién es el entrenador que vos tenías en la época en Bueno, Nacional. bueno, en Nacional ya me tocaron muchos entrenadores, ¿verdad? En esa Ten- época yo llegué a Nacional con el entrenador Fernando Gamboa, argentino, estaba ah, cuando eso. Y bueno, yendo al tema que me preguntaste, y fue algo, vamos a decir, sorpresivo y también fue repentino, todo fue muy rápido. Fue en un momento me llaman, mira Claudio, esta posibilidad, Navidad, pretemporada, ya estábamos ahí en Año Nuevo, ya ni recuerdo que hice en Año Nuevo porque ya fue antes de Año Nuevo, ¿verdad? Ya estaba metido. Como decía, hay una pequeña diferencia en cuanto a sabemos que es de intermedia ir claro, a un club de primera, ¿verdad? Ya todo lo que abarca un club, ¿verdad? Entonces fue un periodo corto de adaptación, de muy aprender rápido. muy rápido, aprender también muchas cosas. Entonces creo que eso que me hizo a que yo pueda adaptarme rápido también me ayudó a que yo pueda seguir Claro, hoy en día también en Nacional, ¿verdad? Y conocer de lo que es el claro. club, ¿verdad? Que por cierto es un club modelo, ¿verdad? Un club que cumple con todas las funciones que requiere, creo yo, un jugador. Entonces, en ese sentido, creo que estoy muy a gusto y hasta hoy en día estoy aprovechando de todo lo que me están dando ahí, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos años vos estás ahí, Claudio? Yo ya estoy 4 años en 4 años. Nacional, sí. Bueno, y de ahí, Claudio, los primeros torneos, ¿verdad? La primera oportunidad, ¿cómo fue tu debut en Nacional? Bueno, mi debut fue más o ¿Con menos el primer con entrenador el ya? primer, no, el primer entrenador Ah, había salido y quedó como interino el entrenador Hugo Caballero, que era ah, de la reserva del club. Con él debuté en Nacional. Él fue interino, luego vino Aldo Bobadilla, el profe Aldo, y con él ya en el clausura como que ya tomé una continuidad de partido, ¿verdad? claro, Donde gané mucha confianza, también ya ese roce de primera también ya logré tener, entonces después ya cada entrenador que venía ya me conocía mejor, ¿verdad? También porque claro, yo, como te comenté, venía de intermedia, claro, entonces claro. como que ya con cada entrenador me iba adaptando a lo que él quería, ¿verdad? ¿Eso fue en qué año, Claudio? ¿2019? 2019 fue eso, a fines de 2019, mediados más o menos fue. Claro. Y ahí, bueno, ¿y cómo fue ese primer año? ¿Cómo terminaron el campeonato, Claudio? Ese primer año terminamos, a ver, clasificando a la Sudamericana, a la Ah, pre-Sudamericana, clasificar. sí. Fue el profe Aldo que estuvo en el clausura más o menos, luego en 3/4 del campeonato había dejado, vino el profe Chiqui Arce y con él terminamos el campeonato en donde también fue el proceso del profe Aldo, el profe Hugo, el profe Gamboa, que Claro, clasificamos a la claro. Sudamericana, ¿verdad? Que con la acumulación de puntos, ¿verdad? Y en el siguiente año, entonces ya, primero torneo internacional tuyo. Primer torneo internacional, pero no estuve en la banca suplente, no llegué a debutar todavía Ah, jugando. ya, Estuve ya, pero ya conocí lo que es
El tema viaje, la Cambia organización, todo. todo cambia, todo ya es muy... Pero entonces te iba, pero llegaste a entrar o no. No, no Eh, llegué a entrar en ninguno de los dos partidos. ¿Y cuándo Bueno, fue el primero, Claudio? el primer partido que debuté, vamos a decir, en En Copa, Sudamericana, ¿verdad? en Claro. Copa, fue la pre-sudamericana acá que se juega entre equipos paraguayos. Ah, ya. ¿Contra? Que el primero fue contra 12 de octubre, Y que clasificaron. quedamos eliminados ese Eliminado. partido que fuimos a fase. Eso pasó. Después el siguiente año, te voy contando nomás ya que Claro, estamos hablando de claro. Copa Internacional, ¿verdad? El siguiente año fue contra Guaireña, que fue pre-sudamericana también. Y también quedamos afuera de fase de grupos. Ya. Y el año pasado hicimos una buena cantidad de puntos para poder este año jugar la Copa Libertadores, ya que Claro. es ya otro sistema de campeonato, vamos a decir, Obvio. ¿verdad? Y ahí, bueno. Esos son de ese porque es diferente. Imagínate una intermedia salía la primera y cuando ve está jugando una copa, ¿verdad? Como siempre decimos, ¿verdad, Claudio? El jugador tiene que estar listo, ¿verdad? No sabe que su vida de la nada puede cambiar y siempre trato de pasar eso también a los chicos que prepárense, ¿verdad? Porque si te toca la oportunidad y vos no estás listo, no sabes si va a tener otra oportunidad, ¿verdad? Así que bueno, ese 2019 entonces llegaste a Nacional, 2020 viene la pandemia, Claudio, ¿cómo fue enfrentar eso? Aunque la primera fue el primero que volvió a entrenar con todos los protocolos, ¿verdad? Pero justo cuando vos seguramente ya estaba ganando ya ese ritmo, ¿verdad? Ya estaba de por ahí acostumbrando, vino eso, da un corte más o menos y nos cuesta ese 2020, hasta 2021 volvían al normal, digamos, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron eso ahí? ¿Cómo fue esa situación ahí, ¿verdad? Vivir eso que obviamente no fue fácil, seguro. Claro. Bueno, esa, como está diciendo la situación, ¿verdad? Yo venía asentándome, vamos a decir, a la primera edición, era mi segundo año, ¿verdad? Bueno, vino la pandemia, se cambiaron, pero todos los trabajos, todo lo que teníamos que hacer era como algo nuevo, algo que teníamos que experimentar prácticamente porque no sabíamos cuándo íbamos a volver. Entonces fue una etapa, como está diciendo, muy dura, fue etapas de también hacer trabajar la mente, ¿verdad? En la casa, de saber sobrellevar esa situación. Bueno, a mí me tocó prácticamente con el entrenador que teníamos que entrenábamos todos los días vía Zoom. Todos los días. Era solamente domingo libre. El entrenador que nos tocó era de esa manera de trabajo. Bueno, y era como una parte del día que te distraías en el entrenamiento, pero después era todo lo mismo, ¿verdad? Mm, Y era hacerte fuerte y decir, ya va a volver, ya vamos a llegar. Pero pues esa espera se hacía muy larga, ¿verdad? claro. Y no sabíamos cuándo, ¿verdad? Pero bueno, es una situación difícil, ¿verdad? A nosotros nos tocó pasar de esa manera, ¿verdad? Entonces supimos llevar y después la vuelta, todo un tema otra vez, ¿verdad? Volver a redactarse en la cancha, Claro. era Mm, como empezar de cero, era como que vos estás empezando a jugar el fútbol hoy y muchos vos no estás lesionados jugando. tuvieron encima de Muchos volver. lesionados, ¿entendés? Entonces era una cosa que, a ver, no sabría explicarte si volverías a hacer vamos a Esa decir, misma. esa misma vida, ¿verdad? Porque era, vos le preguntabas a quién le pregunta y decís, vas a volver y no, te va a decir no sabe, porque era una vida muy difícil, vamos a decir, Claro. y también volver. A lo mejor ya vas a tener mayores recados, ¿verdad? En todo lo que es los entrenamientos, eso, ¿verdad? Porque como vos estás diciendo, costó mucho la vuelta. Y bueno, ese 2020 es una historia que quedó ahí, ¿verdad? Pero una vez que vuelve el torneo, digamos que ya 2021, ¿verdad? ¿Cuál era, cuál era tu objetivo, Claudio, en sí, ¿verdad? Porque tenía 2 años en primera, obviamente que seguramente sos muy joven todavía, tiene mucho planes, ¿verdad? Mucho objetivo, pero en ese entonces, volviendo, te da la motivación, ¿verdad? Mira, ahora ya funciona todo, ya podemos jugar. ¿Qué es lo que vos anhelaste para este 2021, ¿verdad? Con Nacional, o sea, hay siempre el objetivo del grupo y el objetivo personal tuyo, ¿verdad? ¿Cómo vos encaraste eso? Bueno, volviendo de la pandemia, ¿verdad? El primer objetivo era ponerme de la mejor forma más rápido posible, ¿verdad? Completar la mayor cantidad de partidos, personalmente te voy a hablar, Claro, completar mi mayor meta de partidos jugados posible. Y en lo grupal, nosotros terminábamos, te cuento nomás que terminábamos casi primeros en el campeonato cuando se cortó la pandemia. mm, Entonces era continuar ese claro, mismo lugar
inclusive mejor, ¿verdad? Bueno, ese fue mi primer objetivo, era como grupo y personalmente hablando. Claro. El siguiente año, bueno, no logramos hacer un buen año después de la pandemia, ¿verdad? Bueno, el siguiente año ya era como objetivo principal dejar a Nacional en el lugar donde se merece Nacional, ¿verdad? Que era un Claro. lugar arriba, donde yo ya decía, bueno, yo estoy 2 años aquí y Nacional no está peleando arriba, Nacional entonces era hacer algo para Claro. quedar marcado, para dejar al club donde se debe y en lo Claro. personal ir creciendo y conocer esas nuevas experiencias. Claro. Siempre y cuando también en lo personal hacer la mayor cantidad posible de partidos y también buscar algo, alguna transferencia, algo que me Claro. pueda llevar a que yo esté mejor también. Una nueva experiencia también, ¿verdad? Te vas afuera, otra cosa. Obviamente que lo económico también es siempre importante, pero jugar liga de otro nivel también, ¿verdad? Uno siempre busca. Pero estoy seguro que te va a tocar, Claudio. Tarde o temprano te va a tocar. Por la disciplina que sos, ¿verdad? Si jugador profesional que sos, la disciplina, eso tarde o temprano te... Es como se dice, ¿verdad? Vos plantás y en el futuro sí o sí va a cosechar eso, ¿verdad? Entonces... Bueno, hablando de ese 2021, que fue después la vuelta de 2022, contame un poco, Claudio, el año pasado, ¿verdad? Que fue vivir esa, digamos que ya pelearon título, ¿verdad? Pelearon cosas importantes, tanto en la Copa Paraguay como en el torneo local, ¿verdad? ¿Cómo fue el inicio del año pasado y después, al final, cómo terminaron? ¿Cómo fue vivir eso, Claudio? Bueno, nosotros iniciamos, o sea, veníamos de seguir ese 2021-2022 con el profe Rodrigo López, Ya. que también terminamos tercero en ese 2021. Entonces veníamos ese mismo proceso donde al empezar el campeonato más o menos no fueron bien las cosas. Bueno, el profe tuvo que salir y vino el profe Sarabia, en donde continuamos ese proceso, vamos a decir, de trabajo. Claro. Entonces fue un cambio, pero un cambio rápido y bueno, todos los cambios siempre son seguramente para bien, ¿verdad? Entonces creo que en ese entonces íbamos muy bien, como está diciendo, peleamos ambos campeonatos locales, ¿verdad? Que son la Copa Paraguay y el torneo local. A lo mejor nosotros ya estando ahí en esa instancia decíamos que a lo mejor nosotros no nos imaginábamos pelear a ambos bandos, ¿entendés? Era como que, bueno, vamos a ir a uno y a meterla a esa, ¿verdad? Claro. Porque sabíamos del plantel que teníamos, de la capacidad y también del grupo que estaba muy metido. Entonces como que fuimos ambos de a poquito, calladitos, mano a mano con ambos campeonatos Claro. y llegamos, vamos a decir, a la final de la Copa Paraguay, en donde fue un logro también ya muy importante, ¿verdad? Llegar hasta ahí, hablando grupalmente, ¿verdad? Claro. Personalmente era mi primera vez también jugar una final de un campeonato, ¿verdad? Claro. Y en el campeonato también ir peleando hasta el final, ¿verdad? Cosa que no se pudo dar hasta el final, pero a 3 fechas ahí estuvimos peleando, ¿verdad? Dando pelea a todos, ¿verdad? Y bueno, son situaciones nuevas, sensaciones nuevas para mí, ¿verdad? Donde uno le queda una enseñanza, ¿verdad? Claro. Entonces, nada, son cosas que pasan y ahora, bueno, pensar ya en lo que viene este año, ¿verdad? Queda un gustito de verdad, Claudio, pero como vos sí, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es saber que dejaste todo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que un buen proceso ni siempre se logra una copa, ¿entendés? Yo creo que precisamente un profesional en el fútbol, ¿verdad? Tanto entrenador como jugador o lo que sea. O sea, cómo empezó el año, cómo terminó el año, yo creo que eso es lo que quedó, ¿verdad? Se nota que fue un proceso excelente del profesor, de todo usted, ¿verdad? Y que lastimosamente no terminó con la copa, pero el trabajo fue bien hecho, ¿verdad? Como decir, de repente faltó ese punta más, algo más que ya habrán aprendido, ¿verdad? Y lastimosamente se aprende con la derrota. Y obviamente que si le toca otra oportunidad, estoy seguro, si tocaba, ¿verdad? Con el mismo grupo iba a ser diferente, pero bueno, capaz le toque con un grupo diferente o cada jugador que se fue a otro lado, cuando le toque esa oportunidad va a saber manejarla mejor, ¿verdad? Y bueno, Claudio, y bueno, y vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿verdad? De lo que es realmente 2023, después de haber terminado así el año pasado, eh, quedó ese gusto, pero viene, esa es la ventaja de fútbol, ¿verdad? Cada semana es un objetivo nuevo, terminó el año y ahora tiene un año espectacular para adelante, ¿verdad? ¿Cómo fue esa preparación, ¿verdad? Siguió el profe, o sea, seguramente, como me comentaste afuera, ¿verdad? Muchos compañeros salieron, vinieron compañeros nuevos,
Pero bueno, el sueño queda, el objetivo sí o sí, seguro de Nacional siempre es terminar entre los primeros. ¿Y cómo fue esa preparación para ese año, Claudio? Y ahora en la secuencia de ese torneo Apertura, ¿cómo ustedes están manejando todo eso? Bueno, terminando ahora del año pasado, como decir, quedó ese gustito, pero como está diciendo también dijimos ambos fuera, ¿verdad? Que quedan enseñanza, ¿verdad? Claro, Este año quizás, bueno, si el año pasado hicimos 100% de trabajo, este año teníamos que meterle el 200%, ¿verdad? Porque sabíamos que teníamos una Copa Internacional muy importante como es la Copa Libertadores, ¿verdad? El profe también le metió también como debe ser, ¿verdad? Bueno, se fueron muchos compañeros, vinieron nuevos, trabajamos de la forma que el profe quiere, ¿verdad? Entonces fuimos ese paso a paso también para conocer lo que iba a ser esta nueva experiencia, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? De mis compañeros en cuanto a quién seguramente tiene experiencia en Copas Libertadores, ¿verdad? Pero sabíamos que la gran mayoría era nuevo en esta Copa, claro. ¿entendés? Entonces sabíamos que también no iba a ser fácil, que era una materia nueva, una materia que a lo mejor había que estudiar más, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos ya también de lo que es vivir esa sensación y bueno, ahora solo nos quedan los dos campeonatos locales, ¿verdad? En donde tenemos que seguir. Esto es largo, está empezando recién, estamos a inicio de año, entonces, como dijiste, por suerte cada fin de semana hay una revancha, no hay tiempo para lamentarse, Claro. entonces queda trabajar y trabajar a la par de los partidos, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese primer partido de la Libertadores, Claudio? ¿Contra quién jugaron? Jugamos contra Huancayo, primer partido jugamos en la altura, 3200 de ¿Y altura. qué tal allá, Claudio? También una experiencia nueva, una experiencia que no sabíamos, que yo al menos te hablo de mí, no sabía cómo ¿Cómo iba fue? a ser, ¿verdad? No Faltó aire, conocía, Claudio. faltó aire, sí, faltó todo. Hacía frío, ¿verdad? Era Pero al una... llegar ya Al sentís, llegar ya en sentís, serio. al llegar ya se siente. Nosotros llegamos al mediodía, jugamos a la noche y llegamos al mediodía a esa ciudad de Claro. altura. Y Pero de acá ya, fueron directo allá. de acá fuimos primero sí a Lima, que sería normal todavía ya, ¿no? Después Ya. cuando Pero hay ya... una escala nomás. O se un- quedaron ahí. No nos quedamos en Lima, Ah, nos se quedaron en quedamos y Lima. nos fuimos el día del partido, un día antes ya nos Ah, fuimos. Y el día de partido recién fuimos, hicimos un vuelo de 30 entiendo. minutos a Huancayo, donde ahí sí hay altura, ¿verdad? Como te digo, una experiencia nueva, una experiencia que no sabía que tenía que experimentar. Claro. Y bueno, quedan las sensaciones de aprendizaje, ¿verdad? Un estadio diferente, gente diferente también. Entonces, fuimos a dar pelea. También hicimos unos trabajos aquí de más o menos cómo podría ser, ¿verdad? Porque no La teníamos la idea. idea, ¿verdad? Pero bien, quedan buenas sensaciones y también lo más importante es que se aprendió, ¿verdad? Pero ¿cómo fue realmente la pelota más rápida, Claudio? Un Como dice, poquito ¿verdad? más rápida, sí, la pelota va más rápida, el aire te falta un poquito más, también el oxígeno y varias cosas que ellos también saben y usan a su favor, ¿verdad? Que es Claro, apurar el juego, hablando futbolísticamente, ¿verdad? claro. Pero, ¿cómo te va a decir? ¿Vos jugaste desde el inicio? Sí, jugué desde el ¿Y inicio allá, jugaste los 90? jugué los 90. ¿Y aguantaste bien? Aguanté bien, gracias a Dios. Hubo algunos compañeros que después tuvieron dolores de cabeza, Qué mareos, locura, che. vómitos, que ya Híjole. son, vamos a decir que los especialistas, ¿verdad? Vamos a decir los doctores Dice ya que es sabían normal. que ya era normal, ¿verdad? Pero hicieron alguna preparación para adaptarse a eso en el día. Porque hay muchos clubes que hacen tantas cosas que, no sé, está ese té de Coca-Cola, no sé qué es lo que dice ahí No, en Bolivia. nosotros hicimos algo Coca-Cola no particular. cola, no sé qué. Yo no entiendo, no me fui ahí, pero ya escuché Ya varias escuchaste. historias. Nosotros hicimos, a ver, unos entrenamientos con tapabocas. Ah, Y jugamos un amistoso también con Independiente de Campo Grande con tapabocas. Era ah, para sentir que no hay tanto que no aire. hay tanto oxígeno y que vos tenías que buscar ese oxígeno que no había de alguna forma. Y con el tapaboca te impedía tener ese No oxígeno entiendo. total que vos tenés Claro, normalmente, ¿verdad? sin el tapaboca. Y esa metodología usamos aquí. El preparador físico creo que estudió mucho, Pero hizo excelente idea esa. una buena idea, sí. Acercarse más a lo que hay allá. Obviamente que no es igual, pero te Claro, dificulta pues el te tapaboca ahí. dificulta no tener el mismo oxígeno que tener normalmente. Y Ah, entonces
fue un método que usó el preparador físico que, por cierto, creo que resultó. Por supuesto, todos somos diferentes, ¿verdad? A algunos Claro. le va a resultar, a algunos no, otros se van a sentir bien allá, otros no. Bueno, pero fue una nueva experiencia, vamos a decir, en todo lo que es, ¿verdad? Claro. También se aprendió y bueno, ahora ya por lo menos ya tenemos algo de qué usar cuando volvamos ahí, ¿verdad? No, y Bolivia, varios lugares hay, ¿verdad? De Sí, repente toca jugar en La Paz, ahí, no sé si ahí es más alto, más pero alto de 4200 ahí una está. locura. Por la selección nosotros ya vemos, ¿verdad? Pero bueno, usted llegará a clasificar primero, ¿verdad? Primera fase, sí, ¿Verdad? allá perdimos 2-1 y aquí ganamos 3-1. Ya. Y después enfrentaron A Sporting Cristal, otra vez ¿qué, Perú. qué tal con ellos, Claudio? Con ellos, Acá he visto el partido usted. acá ganamos 2-0, nos fuimos con una ventaja. Allá no nos fue bien, allá perdimos ya 5-1, ¿verdad? No nos fue bien allá. Por cuestiones, creo yo, ya futbolísticas, ¿verdad? El rival también juega, el rival Claro. conoce de su cancha, de su gente. Visto que estaba lleno las canchas, Sí, empezaron presionando ya en los primeros minutos. sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido ellos nos superaron en el segundo tiempo especialmente, ¿verdad? Primer tiempo creo que se hizo un buen trabajo, un buen desgaste y también eso pasó factura en el segundo tiempo, ¿verdad? Ellos conocen de todo lo que mencionamos anteriormente y creo que utilizaron a favor suyo, ¿verdad? Ah, De ellos. Entonces, en eso creo que estuvo la diferencia y bueno, se aprendió una nueva experiencia, como repetí mil veces ya hoy, ¿verdad? ajá. Pero sí, Pero sí se aprende, ¿verdad? Es lo ajá. que más importa dentro de todo y para la próxima ya estar preparado 200%, ¿verdad? Ajá. Y bueno, Claudio, y sí, es la única forma de aprender así, ¿verdad? Así que, bueno, y queda el torneo local como vos sí, ¿verdad? Me estaba mencionando que a la abertura, que obviamente usted quiere terminar de la mejor manera. De repente famoso siempre te dice, ahora tiene la cabeza avisada solamente el torneo local, ¿verdad? Que seguramente en los primeros partidos del torneo local, a veces usted jugar con algún equipo alternativo, a veces no sé si llegar a hacer eso por la Libertadores. Entonces, bueno, ¿qué esperar para ese año, Claudio? Después de haber empezado así, obviamente que la idea era entrar en la Libertadores en llave de grupo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué vos esperás para, por lo menos para esa apertura ya, ¿verdad? Porque después de clausura es otra historia. Bueno, hablándote de este momento, de la actualidad, primero tenemos objetivos cercanos, que lo primero es llegar arriba y pelear ahí arriba donde todos queremos estar, ¿verdad? Y Claro. ver qué pasa al final del campeonato, ¿verdad? Nosotros no sabemos quién va a salir campeón ni nada, pero nosotros lo que queremos es pelear partido a partido, ir partido a partido y ver qué pasa al final del campeonato, ¿verdad? Claro. Ahora no estamos bien, estamos como como que parados, estancados un poquito, ¿verdad? Pero el fútbol es partido a partido Claro. y en este partido podemos salir arriba y de ahí ya no nos bajamos, ¿verdad? Claro. Entonces es primero objetivo que es llegar primero arriba y después ver qué pasa partido a partido, ¿verdad? Bueno, y sí, yo sé que, como te comenté, ¿verdad? Obviamente Nacional siempre va a querer salir campeón, siempre tiene la obligación, a veces de usted mismo, ¿verdad? De poder siempre estar arriba, pero obviamente también juega el rival, ¿verdad? Como vos estás diciendo, ¿verdad? Así que, bueno, seguramente también está el objetivo otra vez de una copa el año que viene, ¿verdad? Seguramente algo importante para el club y para usted, ¿verdad? Así que bueno, Claudio, no, yo quería hacerte una pregunta que suelo hacer a todos mis invitados, ¿verdad? Con todo ese tiempo que vos tuviste y que estás en el fútbol, ¿verdad? Con tantos jugadores que ya tuviste a tu lado. Yo sé que a veces es difícil hablar de uno, ¿verdad? Pero de repente se te quedó ese uno, no sé si fue en el inicio o ya en la mitad o en los últimos tiempos, pero siempre hay un jugador que de repente uno se siente que aprendió mucho, ¿verdad? El famoso, ese parece que a veces es un referente, a veces es un jugador ya con trayectoria, ¿verdad? Que te tocó jugar, ¿verdad? Primero quiero hablar a favor tuyo, ¿verdad? O sea, contigo. ¿Quién fue para vos así un jugador que realmente aprendiste mucho, tuviste buena relación y dentro y fuera de la cancha de repente, ¿verdad? Bueno, te voy a hablar, como vos decís, hay mucho, ¿verdad? Que te quedan algo siempre, ¿verdad? De cada uno. Pero quiero hablar del compañero capitán que teníamos el año pasado, antepasado.
antepasado fue, que es Cristian Rivero, que es el capitán también de la Claro. selección, ¿verdad? Que él es un ejemplo en todos los sentidos, ¿verdad? El tipo siempre trabaja, sea cual fuese el resultado, sea el lugar donde esté, y también siempre deja buenos ejemplos para los que no están, ¿verdad? El tipo siempre está alegre, siempre está contento cuando tiene que trabajar contento o nervioso, trabaja de la mejor manera. Entonces creo que él me dejó mucha enseñanza también hablando con él, me acerqué mucho, le hice muchas preguntas y Claro, siempre te enseña cosas, te deja siempre algo claro, que te marca, ¿verdad? Entonces quiero a él darle una mención, ¿verdad? Como me está claro, diciendo que marcó también en lo que es mi carrera, en mi actualidad y en mi futuro, claro. obviamente, ¿verdad? Que le vamos a utilizar. Claro, o sea, te das cuenta, ¿verdad? Con toda la trayectoria que ella tenía, dentro y fuera de la cancha, cuando uno está a su lado, vos te das cuenta, ¿verdad? Por qué él jugó donde jugó, que es una excelente persona, profesional, ¿verdad? De hecho que como hincha te puedo decir que se nota, ¿verdad? Que es una excelente persona, un buen profesional, hasta porque jugó donde jugó por algo. Pero bueno, ahora quiero preguntarte contra vos, ¿verdad, Claudio? El famoso un delantero, el famoso un jugador que ese que más difícil te causó, no sé si es delantero, porque vos sos central, ¿verdad? O sea, Ujú. algún jugador rápido, o si ya te tocó jugar con un jugador muy reconocido, también te da otra vez una, como decir, un aprendizaje, porque mira, marcar a fulano no es la misma cosa que marcar a ciclano, ¿verdad? Entonces, ¿quién para vos fue esa persona, Claudio, que realmente te marcó, así que fue un contrario tuyo, ¿verdad? Bueno, y para mí normalmente lo que te voy a primero generalizar y después me voy a ir a un jugador Claro. en específico, ¿verdad? Lo que mayor causa un problema para mí, hablando personalmente, son los delanteros muy altos, muy grandes. Mm, ¿Entendés? Porque la estatura muchas veces te juega una pequeña diferencia. claro, Bueno, hablando de eso todo, ¿verdad? Te voy a mencionar mucho, ¿verdad? Roque, claro, Tacuara, ¿verdad? Pero el Roque Santa Cruz, el jugador que, vamos a decir, em, es duro marcar, ¿verdad? Por todo, no solo porque es alto tampoco él, te voy ahora a describir, ¿verdad? Porque tiene los movimientos, juega sin pelota, con pelota, entonces es un jugador donde vos no sabes qué te va a hacer en el momento, claro. entonces donde vos tenés que estar siempre Atento. atento, vos haces un pestañeo y ya el tipo ya te mandó guardar, entonces creo que él es un jugador en donde hasta hoy en día es difícil Claro. marcar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno me cuesta aún. Y a uno de los históricos, ¿verdad? O sea, imagina Roque por los partidos que veo jugando realmente, pero contra vos metió gol él. Sí, metió contra nosotros, ya metió goles. Oh, qué impresionante, ¿verdad? Imagina cuando estaba jugando en Inglaterra lo que era marcarle, ¿verdad? Se nota realmente que es un goleador nato. Y bueno, con vos sí, ¿verdad? Te queda el aprendizaje. Cuando te toca a otro, ya tenés esa experiencia. Yo lo que veo de un jugador diferenciado, ¿verdad? Mucho más con la pelota, sino que sin la pelota son diferenciados. Porque a veces, principalmente delantero, no hace nada todo el partido, Claudio, pero sabe posicionarse. Y la pelota que tiene que meter, mete, gana, leva 3 puntos, se va con el gol y esos son los diferenciados. Y vos te das cuenta, ¿verdad? Seguramente también, con vos, sí, ¿verdad? Difícil es decir uno, pero seguramente a Cuara también debe ser dificilísimo Claro. marcarle, ¿verdad? Pero bueno, Claudio, eso ya sería hablando, obviamente, de que son experiencias que te quedan, ¿verdad? Con todo lo que vos ya estás viniendo jugando en el torneo local. Como yo te comenté, ¿verdad? Yo no tengo duda que te vas a tocar jugar afuera, te vas a tener un aprendizaje afuera y ahí va a ganar tanta experiencia afuera. Y cuando volves de por ahí, vuelves, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que realmente sirvió todo eso lo que vos estás pasando con Nacional, ¿verdad? Y obviamente de por ahí, ¿por qué no, verdad? Puedes levantar una copa con Nacional, ¿verdad? Cosa que tuvieron cerca el año pasado. Bueno, Claudio, entonces ese sería más o menos el año que obviamente tiene sus metas, tiene sus objetivos, ¿verdad? Normalmente, Claudio, cuando yo estoy para hablar ya de lo que es el futuro de un atleta, ¿verdad? Aunque vos ya me haya comentado, yo quiero decir, ¿qué esperar de vos en un año, Claudio, ¿verdad? ¿Qué esperar de vos en 2, 3 años? ¿Qué vos tenés ya hablando de vos, ¿verdad? Como objetivo personal para lo que se sigue todavía tu carrera, ¿verdad? Porque con 27 años, hoy los jugadores se cuidan físicamente y juegan hasta los 39, 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tu meta, Claudio, verdad? Aunque yo te podría decir, cuando chico, seguramente tu meta era ser jugador profesional, ¿verdad? Pero ahora ya está ahí,
¿verdad? Y sabemos que una persona exitosa tiene que seguir teniendo meta, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy, ¿cómo analizar eso, ¿verdad? Todo lo que lograste y dónde vos esperás llegar, Claudio. Bueno, como vos estás diciendo, espero llegar a la selección paraguaya, ¿verdad? Ese es mi mayor deseo, mi mayor anhelo, ¿verdad? Pero, como está diciendo también, que hay un proceso, hay que superar etapas. Creo que estoy yendo en el camino correcto, trabajando, equivocándome, que es Claro, lo más importante, ¿verdad? Es seguir aprendiendo de las equivocaciones, ¿verdad? Entonces yo me veo en 3 años ya siendo jugador de la selección paraguaya, un jugador reconocido, jugador respetado también. Entonces esa es una de mis primeras metas, vamos a decir, a corto plazo ya, yo te voy a claro, decir, ¿verdad? Y entonces es lo que yo anhelo y deseo y estoy trabajando para eso. claro, Eh, Hablando ya de lo internacional, ¿verdad? Creo que eso también, como decía, son nuevas experiencias en donde claro. voy a aprender seguramente muchísimo más. Como en el fútbol, vos sabés también que estás ahí todos los días, que aprendes todos los días algo diferente. Así mismo. Siempre, y también depende mucho de nosotros llevar ese algo diferente y tratar de usar a favor nuestro, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Perfecto, Claudio. Y sí, la selección creo que es el máximo de para un jugador paraguayo, ¿verdad? O sea, jugador para cualquier país, ¿verdad? Pero obviamente, que como vos ves, yo hablando así, ¿verdad? Directo, yo acompaño mucho el fútbol brasileño, ¿verdad? A mí me encanta mirar a Gómez jugando, ¿verdad? Como juega en Palmeiras. Y aunque eso ya es criterio de cada uno, ¿verdad? Pero yo le veo él en Palmeiras y es un capitán, un líder. Es un tipo que ya ganó tantas cosas, no necesita ni decir, ¿verdad? Pero realmente veo, mana, el fútbol brasileño, Claudio, es uno de los mejores a nivel sudamericano. Y si hablamos bien, Gómez tiene fútbol para jugar en cualquier lado en el mundo. Y es de la selección paraguaya, ¿verdad? Entonces siempre digo, Paraguay siempre tuvo buenos centrales, aunque los delanteros, no hay que decir los nombres, ¿verdad? Pero se destacaron mucho por los centrales, ¿no? No sé cómo vos ves eso, porque este mismo Chiquiarse, que fue lateral derecho, ganó todo en Brasil. ¿Verdad? El Colorado Gamarra también se fue en Brasil, en varios lados jugó, ¿verdad? Pero fue hilo, ¿verdad? Y vos jugás en ese puesto, ¿verdad? Es una competencia muy sana y buena. Pero ¿cómo vos ves eso, Claudio? Bien parado, ¿verdad? Con la actualidad de la selección paraguaya, ¿no? Sí, como estás diciendo, si vamos a nombrar todos los centrales que tuvimos, ¿verdad? En nuestra selección, ¿verdad? En todo lo que es nuestro fútbol, ¿verdad? Vamos a estar todo el día acá, ¿verdad? Como está diciendo, yo miro a centrales paraguayos, ¿verdad? Y también internacionales, ¿verdad? Se aprende de ambos lados porque son, vamos a decir, un poco diferente a lo que es el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, ¿verdad? Claro, Entonces, una de mis imágenes que tengo ahí que todos los días miro también de lo que es el juego es Gustavo Gómez, está Junior Alonso, también jugadores que están ahí, vamos a decir, en la elite del fútbol. claro, Entonces también otros jugadores a lo mejor que miro también es Antolín Alcaraz, ¿verdad? sí, Que mirando así rápido y pronto ya me dijeron muchas personas que el carácter a lo mejor yo tengo similar al de él, ¿verdad? Lo que según me comenta la gente. Bueno, eh, trato de mirar a ellos, ¿verdad? Trato de aprender cada día, como decís, también el tema del liderazgo en la cancha, de ser un capitán, claro, también es algo que se aprende también claro. y algo que tenés que trabajar, ¿verdad? No hay de otra manera, entonces son imágenes a lo que yo siempre tengo ahí en mi cabeza y también en mi día a día, ¿verdad? Claro. ¿Y qué referente vos tenías a nivel internacional? ¿No sentido otra nacionalidad, Claudio? ¿Seguía un central que demasiado te llama la atención a nivel europeo, no sé, a otra selección? Bueno, ¿Cómo yo, a ver, tengo dos referentes, vamos a decir, vamos, un poco diferentes, no sé si, o sea, para mí diferentes, ¿verdad? Claro, En cuanto a juego, ¿verdad? Que es uno es Thiago Silva, ¿verdad? El que yo miro mucho con la sí, clase que juega, con la técnica, con la simpleza que juega siempre, ¿verdad? Y claro, a Otamendi, ¿verdad? Argentino. Jugador de, vamos a claro, decir, un poco característica diferente, ¿verdad? Que claro. Bueno, tipo los dos que, jugando juntos, claro, claro, espectacular. tipo que siempre te cruza, te Claro, choca, va bien arriba. Todo eso, si vamos a escribir, vamos a estar acá, ¿verdad? claro, Pero son dos jugadores a lo que yo, y además que son sudamericanos, ¿verdad? claro, claro, Entonces, ellos son dos jugadores también a quienes miro. Y si te nombro a muchos, te claro, voy a nombrar mucho a más. Sergio Ramos, todo, ¿verdad? Que Claro, son jugadores top también, pero a ellos son lo que
vamos a decir, tenemos acá, ¿verdad? No es cercano, ¿verdad? Pero tenemos Claro, que copiar de ellos claro, cosas claro. que nos van a servir, ¿verdad? Yo siempre digo, tomar como ejemplo los que están realmente allá arriba, ¿verdad, Claudio? No, yo creo que tenemos que anhelar eso. Los dos ganaron todo ya, ¿verdad? Básicamente. Casi todo. Yo creo que Silva nomás, Thiago Silva que no ganó una copa, pero a nivel europeo Sí. impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, perfecto, Claudio. Realmente yo cuando estamos más o menos en la parte final, Claudio, yo siempre le pido a mi invitado que le deje un mensaje, ¿verdad? A toda la gente. Un mensaje positivo, ¿verdad? Obviamente que vos tenés con los años que estás en eso. Y en tu sentido, obviamente que sería para un joven o un jugador que está ahí con 23, 27 años, la edad que vos tenés, en fin, o a un pibe que puede estar escuchando, que tiene 14, 15 años, está empezando en la formativa, ¿verdad? Y quiere de repente llegar, tener y conquistar todo lo que vos estás conquistando con Nacional, ¿verdad? Cuánto partido en primera tenés, en fin, y tener un futuro mucho más estoy seguro, mucho más próspero, ¿verdad? De acá, de hoy adelante. Así que siempre le pido a mi invitado para dejar un mensaje positivo, porque obviamente que la idea del podcast también es eso, ¿verdad? Tratar de, como vos invitar a un jugador que está jugando en primera años, dar ese mensaje a esos jóvenes, que estoy seguro que a ellos va a ser muy válido, ¿verdad? Bueno, primero que nada, que no dejen de luchar por lo que están buscando, ¿verdad? Es un trabajo, vamos a decir, de día a día, un trabajo sano. Entonces, lo primero es disfrutar, disfrutar del momento, disfrutar del proceso, ¿verdad? Ya hablando de lo que están en inferiores, un Claro, chico, ¿verdad? iniciando. Disfrutar del proceso, ponerse metas, que es lo Claro, más importante. Y nada, el fútbol es muy cambiante. Hoy puede estar, como comentamos al inicio, yo podía estar en intermedia, pasar a primera, entonces no hay que resignarse por nada, es seguir trabajando, darle día a día, ser disciplinado en todas las áreas, porque yo creo que la disciplina hoy en día es lo que cumple una gran función en el fútbol. claro, Hablando disciplinadamente, vamos a ir en varios aspectos que son la nutrición, el físico, la psicología y todo lo que conlleva ser un futbolista. claro. Entonces, nada, eso, disciplinarse, tener metas y trabajar día a día. No hay otro secreto, yo creo, para el fútbol. Así mismo, Claudio. Bueno, estoy seguro que mucha gente es muy válida ese mensaje, Claudio. Quiero tocar nomás un punto ya que tocaste, ¿verdad? ¿Qué aprendiste vos en ese tiempo, Claudio, tu parte de nutrición? ¿Qué cambiaste? Porque obviamente que cuando vos venís de allá abajo, no entendés mucho de lo que es la parte nutricional, el cuidado del profesional, ¿verdad? Entrenamiento doble, el famoso entrenamiento a la noche, ¿verdad? El descanso. Y sin que decir la parte psicológica, la parte mental que hoy en día es mucho más hablada, ¿verdad? Pero ¿cómo vos consideras eso hoy, Claudio, ¿verdad? En relación cuando iniciaste, que seguramente no teníamos la herramienta que tenemos hoy para entender de eso, ¿verdad? Claro, y es una parte, creo yo, importante y creo que el total en el fútbol hoy en día es la parte nutricional, ¿verdad? Creo que de ahí sale la base a lo que vos puedas dar en lo que te estás dedicando, ¿verdad? Más en el deporte, Claro, que es una exigencia día a día, ¿verdad? Y hablando de mi experiencia personal, que yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Esto de la nutrición creo yo que es todos los días. Y si hablamos de la psicología, todos los días. Entonces, gracias a Dios, hoy yo tengo profesionales de primer nivel en el club, en donde vos te acercás y ellos te ponen todo lo que vos claro, necesitas. Entonces, bueno, es aprovechar, ¿verdad? Uno eso, saber utilizar la herramienta que tenés y como está diciendo, el descanso, ¿verdad? Es el cuidado que no se ve, el cuidado que tenés que saber utilizar, ¿verdad? Porque depende mucho de eso hoy en día, ¿verdad? Más en nuestro deporte en donde cada 2, 3 días estás jugando hoy en día, donde debe ser así, ¿verdad? Entonces creo yo que el descanso es muy importante. claro. Como había escuchado el otro día que es solamente es competencia, descanso en otros lugares, ¿verdad? Bueno, yo sueño hacer eso, ¿verdad? Sueño hacer eso algún día, ¿verdad? Estar en Ese esa nivel. instancia de la vida, ¿verdad? Entonces, creo yo que la nutrición, la psicología, como mencionaste, son puntos muy importantes en el deporte en sí. Que hoy te das cuenta que es muy válido, ¿verdad? Bueno, Claudio,
ya estamos encerrando, así que te quiero agradecer una vez más por tu tiempo, ¿verdad? Hace rato nosotros estábamos hablando y por fin nos tocó la oportunidad de poder tenerte acá, ¿verdad? Básicamente hoy es nuestro primer episodio, quién sabe en el futuro, ¿verdad? Podemos tener un segundo episodio contigo con mucho más experiencia, de por ahí ya te vas afuera, después venir a contar a nosotros cómo fue vivir eso y por qué no, también llegar a la selección, ¿verdad? Vos sabes bien que te considero un amigo que Fulo me dio, ¿verdad? Tocó la oportunidad de estar contigo y bueno, son cosas de Fulo, estamos juntos. Vos estás en Nacional ya hace años, yo empecé una etapa nueva en mi vida y quién sabe nos cruzamos un día de repente trabajando juntos, ¿verdad? Así que te agradezco por tu tiempo, Claudio, ¿verdad? Y obviamente te deseo lo mejor para lo que viene para lo que resta, pero aunque está iniciando, ¿verdad? La apertura y obviamente todo el año y todo lo que es tu trayectoria. No, agradecerte a vos, Dudu. También felicitarte, ¿verdad? Por esto que está iniciando, ¿verdad? Que le está metiendo, que creo que deja muchas enseñanzas y creo que falta más de esto en lo que es nuestro ambiente, nuestro mundo del deporte, vamos a decir, acá en nuestro país. Entonces, nada, que sigan los éxitos para vos, Dudu, agradecido y siempre voy a estar atento para la próxima invitación. Ojalá que sea pronto, como está diciendo, con esas metas que estuviste nombrando. Así mismo, así que está grabado, así que cuando vuelva ya va a estar grabado. Muchísimas gracias, Claudio, y acá quedamos con más un podcast con Dudu.